voy a auxiliarme en este texto que han publicado los colegas del Toque. Me parece bastante representativo y bastante bien redactado, ¿no? Esto que está ocurriendo. Ahora mismo, en una movida inusual, pero al mismo tiempo bastante burda, bastante mediocre, ¿no? Bastante elemental, como yo les decía el otro día, que era la maniobra de distracción de Nicolás Maduro con el Esequibo. Pues ahora han publicado por primera vez, no se recordaba un listado semejante, 61 personas y creo que son 19 organizaciones que dice el aparato difamatorio cubano que han planificado o incitado a que se cometan actos terroristas en Cuba. O sea, ya estamos pasando a una fase de acusación mayor. O sea, ya estas personas, algunos, bueno, con todos tengo vínculo, un poco más, poco menos, ya no se les está acusando sencillamente de ser contrarrevolucionarios, mercenarios pagados por el imperio, aquello que nos dicen a todos. Eso va absolutamente. Jan Padrón, que está por ahí, me imagino que también, o sea, a todos nos han acusado de eso. No. Ya estas personas van un poco más. Y fíjese que esto no es motivo de gracia, aunque nos estemos burlando de esto, porque cuando a ti te acusan de planificar actos de terrorismo, es probablemente la acusación más grande que existe a nivel, vaya, de humanidad en el planeta. Las personas que cometen o que planifican actos de terrorismo están en una escala aparte, son perseguidas incluso por organizaciones internacionales, que no es lo que va a ocurrir aquí, por supuesto, pero en la práctica están llevando esto a una maniobra de distracción burda, pero que nos da la idea del nivel de desesperación y del nivel de tratar de encontrar de dónde me agarro. No, yo no tengo que hablar por ninguno de ellos, todos ellos se saben defender demasiado bien. O sea, cada cual aquí es responsable por sí mismo y sobre todo, insisto, todos ellos tienen plataformas, discursos y capacidad de defensa. Pero a mí esto me parece, insisto, una estrategia tan mediocre, tan profundamente mediocre, que daría risa si la acusación no fuera tan seria. Vi un video en Instagram hace un rato de Otaola diciendo que ya esto llegó a otro nivel con respecto a eso, ¿no? Vamos a leer de qué va el asunto. Gobierno cubano declara terroristas a varios opositores e influencers. El Ministerio del Interior, dice Eloy Viera, un saludo para Eloy. El Ministerio del Interior cubano publicó el 7 de diciembre de 2023 en la Gaceta Oficial, la Gaceta en la que debía haber salido lo que anunció Ignacio, su resolución 19 del 2023, en la que se nombra un grupo de personas y entidades que el organismo considera vinculadas a actos de terrorismo. La resolución dispone que las 61 personas y 19 organizaciones señaladas pasen a formar parte de la lista nacional de terroristas. La mayoría de los mencionados están radicados en Estados Unidos. Dentro de las personas, esto es lo interesante, ¿no? Por lo menos lo novedoso. Ellos habían acusado a un número considerable de los nombres que están aquí, Ramón Saúl Sánchez y muchos otros, de terrorismo durante décadas. De hecho, estoy convencido de que si ahí no está mi querido amigo, el intelectual escritor Carlos Alberto Montaner, es porque falleció recientemente, ¿no? Si no, estuviera perfectamente en esa lista, aunque le confieso que ahora que lo pienso, no he visto su informe en ninguna parte, pero no descartaría que le integrara eventualmente, ¿no? Han entonces incorporado a algunos influencers, youtubers, que ellos consideran que han cometido o incitado a cometer actos de terrorismo en Cuba. Dentro de las personas aludidas destacan nombres de lo que muchos denominan exilio histórico y que han apostado por la lucha violenta en contra del régimen del Partido Comunista. Entre esos destacan Guillermo Novo Sampol, nombres ya más que conocidos, Pedro Ramón Crispín Rodríguez y José Francisco Hernández Calvo. Los tres, de acuerdo con lo establecido en la resolución, fueron acusados en las causas 1, 2 y 4 del 99, referidas a las explosiones que se produjeron en esos años en varios hoteles y centros turísticos del país. También dentro del grupo de anticastristas más longevos se encuentran los nombres de José Jesús Basulto León, Ramón Saúl Sánchez Rizo, Santiago Álvarez Fernández Magriñá. Todo eso ya lo sabíamos. Ahora, lo más llamativo del listado es la inclusión de varios comunicadores e influencers. Dentro de ese grupo se encuentran algunos periodistas con un largo ejercicio
e influencia en el exilio como Ninosca Pérez Castellón, incluida por estar acusada en el expediente 12 del 2010 que investiga actos de terrorismo cometidos en Cuba en la segunda mitad de la década del 90 y que fueron organizados desde los Estados Unidos. La lista incluye además, yo no quiero reírme de verdad, la lista incluye además a influencers de la nueva hornada como Alexander Otaola Casal, Eliezer Ávila, Liudmila Santiesteban, entre paréntesis, Liu Santiesteban, Manuel Milanés Pinzonero, Alain Lambert Sánchez, paparazzi cubano, y Jorge Ramón Batista Calero, Ultrac. De acuerdo con la resolución, todos estos influencers, conjuntamente con el director del Directorio Democrático Cubano, Orlando Gutiérrez Boronat y Eduardo Arias León, están acusados en el expediente 71 del 2021, iniciado, dice esto textualmente, por incitar a la realización de acciones que afectan el orden social en Cuba mediante actos violentos contra funcionarios públicos y el normal funcionamiento de entidades socioeconómicas, así como promover la agresión armada contra Cuba. La influencer Ana Olema Hernández Matamoros es parte también de este listado. Acabo de enterarme que Olema es nombre. Yo pensaba que era el apellido de Ana Olema. Me acabo de enterar ahora mismo. Ana Olema Hernández Matamoros es parte también de este listado. Supuestamente se le acusa en el expediente 8 del 2020 por financiar y ejecutar actividades dirigidas a desestabilizar el orden social en Cuba. Esto me parece que es por aquello de los clandestinos. ¿Se acuerdan? Que Las Razones de Cuba sacó facturas que supuestamente era ella quien, la acusación es lo que decía, ¿no? Que era ella quien le enviaba dinero a personas, al Panther en Cuba para que cometieran actos de terrorismo. Yo tengo que volver a esto. De lo que estaban acusando a Panther y a otros más era de echarle sangre de cerdo, sangre animal. No es que habían degollado a nadie para esto y echarla encima de estos esperpénticos bustos con los que ellos dicen que homenajean a José Martí, cosa que siempre me ha parecido una aberración. Pero me imagino que sea eso lo que esté haciendo referencia. El caso, dice, figuran otros activistas como Yamila Betancourt García, Yamila, la hija de Maceo, como es conocida, Leo Juvier Hendrik, un cubano radicado en Bélgica que ha centrado su activismo en las instituciones europeas y en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. El documento asegura que Yamila está acusada en los expedientes 41 del 2020 y 2 del 2023 por incitar, financiar y ejecutar hechos de sabotaje y acciones contra el orden constitucional en Cuba. Por su parte, Leo Juvier está acusado en el expediente investigativo 01 de 2021, iniciado por incitar a la realización de acciones que afectan el orden social en Cuba mediante actos violentos contra funcionarios públicos y bienes de significativa consideración social. Yo insisto en algo que dije al principio y que es mi tónica al respecto, ¿no? Yo, de igual forma, que ya usted me ha visto, mi política de no decirle a nadie lo que debe hacer, entre otras cosas, porque me esfuerzo por hacer periodismo y me distancio intencionalmente del activismo por una causa particular. Y aquí tengo que ser bien claro, y yo he dejado esta postura, creo que bastante establecida durante mucho tiempo. El caso cubano ha terminado siendo algo tan podrido, y perdóneme el término que es bastante fuerte, pero es la realidad, que incluso si yo hubiera sentido eventualmente algún tipo de intención por ejercer activismo, por militar en alguna organización, en algún partido, por impulsar más allá de lo que hago en este programa, que es analizar, informar. Yo intento ser únicamente y me interesa ser únicamente un periodista, más nada. Yo creo que la propia realidad cubana me habría desmotivado. Porque la realidad del caso es que a mí me interesa apoyar la liberación de los rehenes de Hamás, por ejemplo. Los rehenes que tienen su poder, Hamás de Israel. Porque son personas inocentes. Porque son personas que no tienen absolutamente ningún motivo para estar en cautiverio. Pero la realidad del caso es que yo no siento motivación por liberar a quien no merece ser liberado, a quien no quiere ser liberado, a quien le lame las botas, a quien lo tiene oprimido. Usted entiende ya por dónde voy. Entonces yo he asumido con este tipo de cosas esa postura porque desgraciadamente la realidad que veo es muy dolorosa y es muy desmotivadora.
Y yo sé que tengo un público, pero también hay un público enorme de las barrabasadas que dicen los estúpidos que mantienen empobrecido ese país sin derechos y en las condiciones en las que está hoy, a las puertas del 2024. Entonces, esto, independientemente de todo, para cerrar con el tema de esta acusación, me parece muy tonto, muy burdo, y al mismo tiempo esto no va a llegar a ninguna parte, ¿no? Vamos a partir de ahí. Lo que nos debe es dar sencillamente la medida del nivel de desesperación y además de estrategias que son de distracción, es lo que yo creo realmente. Yo creo que además esta lista es una especie de espada de Damocles que ellos quieren que penda sobre nuestras cabezas. No creo que a nadie le asuste nada de esto. No creo que a ninguno de ellos, a ninguno de los que no estamos, pero no sabemos eventualmente cuándo podríamos integrar ese listado, que no me interesa, francamente. O sea, señores, nada de lo que digan estos tiene ninguna validez. Nada de lo que impulsen esto tiene ningún tipo de seriedad. Yo le voy a decir una cosa. A ver, vamos a ser realistas. Cuando usted es acusado de terrorismo en cualquier país serio, yo creo que lo menos que puede hacer una persona es sentirse mal. Vaya, si no es un terrorista, si no puede o si no quiere alardear, ¿no?, de este tipo de actos viles que son o que implicarían cometer actos para matar personas por puro terror, las personas de bien deberían sentirse mal. Yo estoy convencido de que ninguno de ellos se siente avergonzado porque sencillamente ser acusado por los terroristas precisamente es casi un mérito, es una medalla que tú llevarías. ¿Qué puede ocurrir aquí? ¿Cuál puede ser quizás la única? No sé si alguno de ellos tenga planes de viajar en un futuro próximo a algún país aliado de la dictadura cubana. No se lo recomendaría. Eso sí, por una cuestión de elemental precaución. No se lo recomendaría. Usted no sabe hasta dónde llega, o mejor dicho, permítame reformular mejor. Sí sabemos hasta dónde llegan las garras de la dictadura cubana y no sabemos si puedan eventualmente intentar detenerlos, apresarlos en alguno de sus países. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Venezuela, a Nicaragua, me estoy refiriendo a Rusia, me estoy refiriendo incluso potencialmente a China. No sé si alguno de ellos tiene planes de viajar a algunos de estos parajes. Independientemente, yo creo que hay muchos otros sitios hermosos, lindos, amigables que conocer en estos tiempos, como para uno estar pensando en viajar, qué sé yo, ahora mismo a, no sé, déjenme no mencionar, voy a quitarme de la cabeza mencionar alguna ciudad que no quiero que, si me están viendo también desde allí, digan, oye, ¿por qué nosotros? No. Así que nada, vamos a hacer otra pausa y entonces les voy a poner el ejemplo de lo que yo les digo, de por qué yo hace mucho tiempo que abdiqué de cualquier forma de activismo. ¿Por qué no milito en ninguna parte? He sido siempre un electrón libre. Aquellos que me han acusado siempre me da mucha risa de haber sido un militante de la UJC por el mero hecho de estar graduado de periodismo. Ustedes no saben de lo que hablan, es una estupidez. Y las personas graduadas de la Universidad de Oriente, y no solo de periodismo, de cualquier otra carrera, saben perfectamente que desde hace muchos años en Cuba no es un requisito ser de la Unión de Jóvenes Comunistas para tú graduarte. Pero el que quiere repetir mentiras, el que quiere echar a rodar bulos, es indetenible. Entonces, sencillamente, lo que no se les para bola a ese tipo de estupideces, ¿verdad? Yo no he militado nunca en nada. Honestamente, por mi propia voluntad, no creo que haya militado nunca en nada. Cuando les digo militar voluntariamente, significa debe haber un expediente que yo formaba parte del CDR tal, pero eso no es porque tú quieras o no, eso es porque vivías en esa casa, ¿no? Debe figurar en alguna parte que yo fui, qué sé yo, pionero moncadista, ajá, en la escuela, ¿y qué voy a hacer con eso? Fuera de eso, yo he sido en esto un electrón libre allá, aquí, y lo seré toda mi vida. Y sobre todo cuando veo la causa cubana, entiendo todavía más que hay una especie de podredumbre social, que yo no tengo alma de Fray Bartolomé de las Casas, honestamente, que yo soy bastante claro con respecto a quién defiendo y a quién desprecio, y no me interesa que usted sea víctima de la manipulación, de lo que sea. Si usted es un adulto, usted debe saber lo que quiere y lo que no, y debe identificar el bien y el bien del mal, ¿no? El bien y el mal deben estar bien claros en su cabeza. Si usted no lo tiene claro, perdóneme, yo no voy a dedicar mi vida a enseñárselo. Yo hablo aquí, y esto espero haberlo dejado claro eventualmente a lo largo del tiempo que lleva este programa. Yo hablo para personas que quieren razonar y personas que no quieren ser engañadas. Las personas que quieren voluntariamente ser engañadas con una ideología,
con un partido, con un líder, con un lo que sea allá, sea aquí, sea donde sea, esas personas difícilmente van a encontrar un role model o algo parecido en mí. No voy a ser yo la persona. En consecuencia, a mí no me interesa cambiarle, honestamente, la forma de pensar a un fanático porque no lo voy a conseguir y porque no voy a dedicar mi vida a eso. Yo intento ofrecerles a ustedes herramientas analíticas, intento ofrecerles humildemente mi perspectiva. Si les sirve de algo mi perspectiva, genial. Pero ni siquiera es la única perspectiva, ni tiene por qué ser la más acertada de todas.